tengo el diseño, voy a la subasta de construcción, me encuentro que el proyecto me sale por encima de lo que FEMA me obligó, yo tengo que regresar a FEMA para pedirle la diferencia. Y eso de regresar a FEMA toma tiempo. Bueno, soy Marielys Acevedo Irizarry, soy la editora encargada de la cobertura sobre los temas de Puerto Rico en el Diario de Nueva York. Gracias a los que están conectados a esta hora. Y hoy tengo un invitado bien importante, está en Puerto Rico, pero maneja asuntos que tienen que ver con Washington, ¿verdad? Y con agencias del gobierno federal. Yo estoy hablando de Eduardo Soria Rivera, quien es el director de COR3, que es la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia en Puerto Rico. En palabras sencillas o en resumen, es la entidad creada para tramitar lo que son los fondos que obliga FEMA para Puerto Rico y otras entidades federales para proyectos de reconstrucción en Puerto Rico. La reconstrucción es el tema esencial, uno de los temas esenciales de Puerto Rico en estos momentos, y por eso agradezco mucho a Soria que tenga este tiempo para conversar con nosotros. Gracias, director. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Vamos a ver, vamos a empezar con lo más simple. ¿En qué usted se ha enfocado en estos primeros meses como director de COR3? ¿Qué está en las primeras líneas de su agenda en términos de la reconstrucción? Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros entramos, la primera estrategia que estamos implementando es priorizar. La reconstrucción es un universo inmenso, son alrededor de 27,000 proyectos, 700 y pico de sus recipientes, y ciertamente pues no se puede hacer todo el trabajo a la misma vez. Nosotros nos estamos enfocando en hablar con todos los recipientes y buscar dentro de todos los proyectos, que todos son importantes, cuáles son los prioritarios, cuáles son los proyectos que queremos ejecutar, ¿verdad? Primero, cuáles son los proyectos que queremos primero que haya el diseño, que FEMA los trabaje, los proyectos que queremos pasar por la construcción primero. Para darle un ejemplo, puede haber un municipio pequeño, relativamente pequeño, puede tener sobre 160 proyectos. Okay. Y ciertamente uno piensa en proyectos y uno, ¿verdad? A lo mejor la gente cree que pues, es ir a un sitio como Home Depot y comprar 3 sacos de cemento. Pues no. Cada uno de esos proyectos requiere diseño, requiere aprobación de FEMA, requiere ¿verdad? Una subasta de construcción, requiere que venga un contratista de construcción, ejecute el proyecto para después poder pagarlo. O sea, que son proyectos, diría yo, que todos tienen diferentes tamaños, pero son iguales de complejos en términos del proceso. Y sabiendo nosotros eso, ¿verdad? Y entendiendo que hay, ¿verdad? Un poco de atraso, pues nos dimos a la tarea de buscar aquellos proyectos que fueran los más importantes. Algunos criterios de importancia son la cuantía del proyecto. Otro criterio de importancia puede ser el impacto que tiene, ya sea en el municipio ¿verdad? O en la agencia. Puede ser otro criterio, puede ser un proyecto que genere ingresos para el municipio, y ese proyecto, entonces, aunque no sea un proyecto que es de mucho dinero, pero es un proyecto que le da al municipio unos ingresos en caso de tener esto, ¿verdad? De poder completarlo. Proyectos, por ejemplo, como turismo, que sean, ¿verdad? La Guancha, por ejemplo, para ponerle un ejemplo de un proyecto de Ponce, pues un proyecto importante, porque la Guancha en Ponce es un imán, ¿verdad? Para los turistas. Y ese tipo de proyectos son los proyectos que nosotros estamos dándole más énfasis. Ok. En estos momentos, porque, ¿verdad? Nosotros entendemos, por lo menos yo entiendo más o menos bastante bien, he tratado, ¿verdad?, de entender esto bastante bien de la cuestión de los procedimientos, ¿no? Que de hecho se le critica mucho al gobierno federal, ¿verdad? Porque hay muchos pasos antes de que se traduzca en una obra pública, ¿verdad? Y eso es conocido. Pero en estos momentos, por la información que usted tiene y la evaluación que usted ha hecho, ¿cuál es el mayor impedimento que continúa retrasando las labores de reconstrucción en Puerto Rico, las obras que se tienen ya contempladas? ¿Cuáles serían los factores más determinantes? Bueno, uno solo, no se lo podemos, se puede resumir quizás en 3. Número 1 son las evaluaciones ambientales, ¿verdad? Y de preservación histórica. Eso toma tiempo, no porque FEMA, ¿verdad? Quiera que tome tiempo, sino porque FEMA tiene que consultar con otras agencias esos asuntos. Y a base de las consultas que reciben, pues es que ellos toman una determinación. Ellos no controlan el tiempo que tardan esas agencias federales en contestarle las consultas. Por ejemplo, NOAA,
¿verdad? Y otras entidades de protección ambiental, a veces el cuerpo ingeniero, proyectos que tocan, ¿verdad? Todo lo que toca aguas es complicado porque se meten muchas agencias ambientales, la EPA, por ejemplo, en el caso de la red eléctrica. Esa parte de evaluación ambiental y preservación histórica, le puedo decir que dentro del proceso de FEMA es lo más complicado de superar, porque ni siquiera FEMA lo controla. Ellos consultan con otras agencias y tienen que esperar a que las agencias se expresen. O sea que por lo menos del lado de FEMA eso es un problema. Del lado de nosotros, ¿verdad? De la ejecución, tenemos un poco de problema con el recurso. Todos estos proyectos requieren diseño, para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Diseño, para uno hacer un diseño de una obra de construcción, uno necesita usualmente no solamente un arquitecto o un ingeniero, es un equipo. Es un arquitecto, un ingeniero civil, a veces hace falta un ingeniero estructural, o sea, que envuelve un tipo de análisis para hacer ¿verdad? Esos estimados de costos, y esos diseños envuelven un equipo, ¿verdad? Multigeólogos, por ejemplo. O sea, un diseño requiere muchas cosas. ¿Y qué pasa? En Puerto Rico pues tenemos profesionales que se dedican a eso, pero esos profesionales pueden absorber 27,000 proyectos a la misma vez. Pues la contestación es que no, porque de la misma manera que, por ejemplo, FEMA tiene que consultar unas cosas, un arquitecto o un ingeniero tiene que hacer unas consultas antes de yo hacer unos planos y recomendar un diseño. Y eso es en el plano de solamente el diseño. Una vez uno tiene el diseño y FEMA aprueba el proyecto, tenemos el otro issue, y el otro issue son los contratistas de construcción. Pues no hay suficiente, la realidad es que no hay suficientes contratistas de construcción para hacer todo el trabajo a la misma vez. Hay poco. Y son contratistas de construcción que necesitan cumplir con los requisitos que tiene FEMA. Pues, por ejemplo, tiene que cumplir con requisitos de pago, de cómo pagar las nóminas, o sea, tiene que estar todo en ley. Y pues, muchos contratistas de construcción en Puerto Rico pues no necesariamente trabaja con esas estructuras rígidas o no están acostumbrados a tener todas esas reglas de cumplimiento. Y en términos perdóname, porque antes de que se me olvide ahí en particular, porque en la administración pasada uno de las luchas grandes fue el estimado de costos, ¿verdad?, de los proyectos por inflación. Mi pregunta es, y que eso obviamente está alejando a contratistas de comprometerse con los proyectos más grandes, digamos, ¿verdad?, de reconstrucción en Puerto Rico. Entonces, mi pregunta es, en este punto en el que estamos hablando, ¿esa discusión sigue siendo clave, afectando los procesos? Si es el caso, ¿hasta qué punto? Y entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Porque entiendo también que FEMA es quien tiene que proceder en esa dirección. Claro, usted me leyó la mente, porque ese es el punto que le iba a mencionar. Ciertamente la inflación nos mata, porque una vez FEMA me aprueba el proyecto, ¿verdad? Yo tengo el diseño, voy a la subasta de construcción, me encuentro que el proyecto me sale por encima de lo que FEMA me obligó, yo tengo que regresar a FEMA para pedirle la diferencia. Y eso de regresar a FEMA toma tiempo. No es que FEMA está esperándome, ¿verdad? Toma su tiempo. En lo que FEMA me hace ese aumento en costo, pues pueden pasar varias cosas. Puede que el contratista se me vaya. Puede que se me venza la subasta. O puede que yo tenga que hacer otro proceso de procurement, otro proceso de subasta, que ese segundo proceso de subasta entonces me sale el costo más alto que lo que me salió el primero. O sea que se crea como una dinámica, un círculo vicioso, diría yo, de pues como yo me tardo haciendo las subastas, pues digo, y los procesos son así. Como la subasta se tarda, pues en lo que se tarda la subasta me suben los costos. Y cuando me doy cuenta que me suben los costos, pues entonces pido el dinero a FEMA, pero en lo que FEMA me lo da, pasa un tiempo y vuelve, y la inflación, o sea, el nivel de inflación que nosotros tenemos en Puerto Rico hace que cada 6 meses, y no es ni siquiera un año, cada 6 meses tenga un aumento en costos. Y esos aumentos de costos los contratistas no los van a absorber. O sea que a veces tenemos proyectos que pasan 3 y 4 veces por FEMA para solicitud de aumento en costos. Y eso pues, el problema es exponencial porque
FEMA tiene que ver el mismo proyecto 3 y 4 veces. Imagínense la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo que requiere todo eso. O sea, que nos ha tocado, ¿verdad? Del 2020 en adelante, diría yo, nos ha tocado una época difícil. También tenemos en Puerto Rico una peculiaridad que no lo tienen en Estados Unidos, que es que nosotros tenemos muchos monopolios, o sea, tenemos pocos contratistas, vamos a poner. En Estados Unidos, pues, a lo mejor en Nueva York hay contratistas de toda la nación haciendo trabajo, pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico los contratistas, pues, son menos, y eso crea también que yo esté sujeto a los aumentos en costos. O sea, básicamente el contratista puede escoger qué trabajo hacer. Pues, ciertamente, si él puede hacer el trabajo en la privada y si va a hacer el trabajo para el gobierno, pues lo que hace es que ellos cobran una prima, ¿verdad? Como cualquier otro empresario. O sea, entonces esa prima es la que nos está matando. También en Puerto Rico estamos compitiendo, no tan solo municipio con municipio o agencia, ¿verdad? Por esos contratistas, sino en la empresa privada. Hay desarrollo, hay desarrolladores haciendo obras. O sea, que también tenemos la competencia de esa industria privada, esos desarrolladores privados que muchas veces acaparan, ¿verdad? Esto, con sus proyectos, esos contratistas. Pero usted ha dado una recomendación, o por lo menos lo que encontré, la información que busqué y encontré, y para tratar de agilizar esto, ¿verdad? Voy a empezar por la pregunta que yo creo que mucha gente, ¿verdad? se está haciendo, y es, ¿en efecto COR3 va a dejar de existir? ¿Va a pasar a la Administración del Financiamiento de Infraestructura? Porque eso es un planteamiento que se ha traído consistentemente, consecuentemente, y yo quiero saber si esto va a pasar, qué conversación usted ha tenido con la administración en esa dirección, y de qué manera esto afectaría los procesos que ya están corriendo. Claro, muy, muy buena pregunta. Yo entiendo, ¿verdad?, la preocupación que tenía la gobernadora, y entiendo la intención que tenía de hacer cambios en la agencia, ¿verdad?, en la oficina, para mejorar. Pero pues ciertamente tanto ella como yo y como todo el mundo, pues no nos esperábamos tampoco que hubiera un approach del gobierno federal de querer eliminar a FEMA. Entonces, o de querer reducir el tamaño de FEMA para que el Estado se haga cargo. O sea, que yo pienso, ¿verdad?, que eso ha cambiado un poco la dinámica y ha atrasado un poco los cambios en COR3, porque nosotros no podemos hacer cambios si nosotros no sabemos qué va a hacer el gobierno federal. Si nosotros eliminamos o reducimos a COR3 o lo movemos, pues eso nos puede afectar con un posible cambio que pueda tener la FEMA, que entendemos que esos cambios van a salir entre octubre y noviembre de este año. O sea, no creo que sea sabio hacer cambios drásticos, y entiendo que esta es la posición también de la gobernadora. Ciertamente ya está insatisfecha con lo que tenemos, pero no es sabio hacer cambios por ahora, porque no sabemos qué cambios vamos a tener del gobierno federal, que necesitemos a lo mejor hasta aumentar la oficina en vez de eliminarla. Y el asunto de cambiarnos a AFI o cambiarnos a otra agencia, pues yo diría que es una cuestión procesal. La oficina, o sea, el COR3 es una oficina administrativa. Lo que es importante es la figura del GAR, que esa figura, ¿verdad? Yo tengo la designación de GAR. Vamos a trabajar eso a la gente, porque yo quiero que la gente esté clara. Claro, claro que sí. Están las autoridades federales, pero tiene que haber básicamente un representante, en este caso en el territorio de Puerto Rico, para que maneje esa cantidad de fondos federales que se están enviando. Y esa figura se le llama el GAR. En este caso, hasta el momento, es COR3, ¿verdad? Bueno, no, el GAR soy yo. Ok, usted es exacto, como exacto, esa es la diferencia. Claro. De COR3, correcto. Entonces, mi duda sería, hay campo de acción, ¿verdad?, en la ley la ley federal, ¿no?, para que pueda haber otro GAR que no sea COR3. O sea, si en caso de que eventualmente se le cambie a la Administración del Financiamiento de Infraestructura, por ejemplo, o eso no está contemplado en la ley. Sí, esto es muy fácil de hacer. Incluso el GAR históricamente está en OGP. El GAR en el año 2000, en Georges, y por muchos años estuvo en OGP. Después lo cambiaron a la Agencia de Manejo de Emergencia, que cuando llegó María, y después decidieron sacarlo de esa oficina, como esto había sido una cosa tan masiva, sacarlo de la oficina y ponerlo bajo las APP, bajo las P3, que es donde nosotros estamos actualmente. A mí, si me cambian, y se lo voy a poner de una manera bien, ¿verdad? Bien sencilla. Si a mí me ponen en el departamento de la familia mañana, yo hago lo mismo.
O sea, porque donde yo esté ubicado no tiene que ver con mi función. Mi función es ser el enlace con FEMA, asegurarme de que las políticas y procedimientos se siguen, hacer los pagos, y yo puedo hacer eso, yo puedo hacer esto desde Fortaleza, puedo hacerlo desde AFI, lo puedo hacer desde cualquier sitio, y incluso la oficina se puede dejar de llamar Col3. Lo importante es que yo tenga una estructura, ¿verdad?, de empleados, como se llame, que me dé apoyo a estas funciones. Sin el GAR. Lo que a mí no me queda claro, perdóname, este director, porque es que quiero estar bien clara en esto. O sea, pero lo que no me queda claro, esto no retrasaría más, porque si ya está todo estructurado bajo Col3, entonces tenemos que cambiar a la otra a la otra agencia, ¿verdad? Las funciones de Col3. O sea, esto no es precisamente contraproducente, porque si estamos tratando de agilizar y tenemos que mover todo a otra agencia, que es mi duda. Bueno, depende cómo sea. Ajá. Como le digo, si a mí me cambian mañana para el departamento de la familia y yo me puedo llevar todos estos empleados, no pasa nada. O llevarme empleados, ¿verdad?, que hagan las funciones similares. No pasa nada, porque, ¿sabes? Y yo me puedo mudar de sitio. Lo importante es que esté la estructura, de que yo tenga esas personas que reciben los fondos, hacen los pagos, verifican los grants, le dan asistencia a los municipios y a las agencias. No importa cómo le llamemos a la oficina, realmente lo importante es la función. Si no hay un GAR, si no hay una persona como yo, los fondos de FEMA no pueden existir. O sea, en la ley Stafford exige que haya un GAR. Y tenemos un GAR, que ese soy yo. ¿Cómo el GAR trabaja sus fondos? Pues diferente, y los estados tienen diferentes estructuras. Y como le digo, yo puedo estar en AFI, puedo estar en Fortaleza, puedo estar en OGP, puedo estar en cualquier sitio, siempre y cuando yo mantenga una estructura, ¿verdad? Y es una estructura que no es que me la inventé yo, es una estructura que FEMA me aprueba para manejar estos fondos. Si yo mantengo esta estructura, FEMA no va a tener ningún problema. Si, ¿verdad?, para ponerle un extremo, si mañana yo despido a todos los empleados y no tengo ninguna estructura para manejar los fondos, pues FEMA me los va a detener, porque FEMA sabe que yo solo no lo puedo hacer. Pero obviamente eso es algo que no va a pasar. O sea, que es una cuestión un poquito de semántica. ¿Verdad? Cuando en el plan de gobierno de la gobernadora, ella plantea que quería eliminar el Col3, yo la entiendo, ella quería cambiar, ¿verdad?, cambiar el Col3, cambiar los procedimientos, hacerlos más ágiles, y quizás reducir la agencia. Pero ¿qué pasa? Pues nos encontramos con que hay cambios en FEMA, y ciertamente no es sabio, y la gobernadora pues entiende esto también, no es sabio yo hacer cambios ahora si yo no sé lo que va a hacer FEMA. Que lo que yo preveo que va a pasar con FEMA es que nos van a dar más responsabilidades. Por lo tanto, pues yo tengo que quedarme tranquilo, e incluso yo me tengo que preparar para hacer responsabilidades nuevas que voy a tener. Porque yo estoy seguro que FEMA no se va a quedar como está. Así que pues la estrategia de nosotros actual es tratar de empujar la reconstrucción, utilizar todos los fondos que podamos utilizar y esperar a ver qué cambios estructurales va a hacer FEMA, o sea, qué cosas yo voy a tener que hacer ahora que FEMA hacía antes, modificar la estructura, ¿verdad?, posiblemente agrandar la estructura, porque no lo puedo hacer con menos gente de lo que tengo, y adaptarme a la nueva filosofía del presidente, que es quien dicta la pauta de cómo funciona FEMA. ¿Y cuál es la relación, o sea, qué comunicación ustedes han mantenido con el nuevo liderato en FEMA? Porque recientemente Cameron Hamilton, que era el administrador interino, visitó la fortaleza, estuvo comprometiéndose con la reconstrucción de la red, con los fondos de FEMA en esa dirección. Sin embargo, fue despedido, ¿verdad?, por la administración Trump, y ahora hay otra persona, en este caso es David Richardson, el que está a cargo. ¿Tiene esta persona compromiso con la reconstrucción de Puerto Rico? ¿Qué ha comentado referente a los fondos de FEMA para Puerto Rico? ¿Qué información nos puede compartir? Claro que sí. Nosotros sí mantenemos, o sea, FEMA tiene 3 niveles. Tiene el nivel local, que básicamente están al lado, yo salgo de mi puerta y me encuentro con FEMA. Está el nivel de región 2, que es Nueva York, que son los que directamente supervisan, ¿verdad?, el trabajo que se hace en Puerto Rico, y está Washington. Yo le puedo decir que en los 3 niveles nosotros nos comunicamos, primero, por lo menos con los primeros 2 niveles, que es FEMA de Puerto Rico y región 2, yo me comunico todos los días con ellos. O sea, todos los días, varias veces al día. Con Washington un poco menos,
pero sí tenemos mucha comunicación con Washington y, pues, gracias a las relaciones que tiene la gobernadora también, ¿verdad? Con la gente que está en el gabinete del presidente, tenemos, o sea, completa apertura y completa comunicación. En términos de, ¿verdad?, la segunda parte, o sea, que eso está atendido, nosotros estamos bien informados de todo lo que está pasando. En términos de la segunda parte de la pregunta, no puede haber cambios, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos discutido y hemos podido analizar hasta ahora y de lo que nos han dicho. No puede haber cambios en FEMA, pero eso no significa que nos van a quitar los fondos. Significa que van a haber cosas que FEMA antes hacía que la van a tener que hacer los estados. ¿Okay? O sea, hasta el momento no ha habido ninguna discusión relacionada a que vamos a perder ningunos fondos. Okay. Sí ha habido discusiones relacionadas a que nosotros tenemos que prepararnos a hacer funciones que antes hacía FEMA o que actualmente hace FEMA. ¿Cómo qué funciones? Y le puedo decir... ¿Qué funciones más o menos para yo entenderme? Bueno, principalmente FEMA, en la parte del response, o sea, de la respuesta inmediata al desastre, FEMA tenía un rol primordial. Y ese rol básicamente va a pasar a los estados sí o sí. O sea, no veo otra forma. Hay un área que no es el área que yo trabajo, pero está bajo mi sombrilla, ¿verdad?, de GARD, que es el área de asistencia individual. Y asistencia individual son los vales que le dan a las personas, que si se te dañó la nevera, el dinero que se le da a los individuos. Usualmente FEMA es quien los maneja y los controla. Esa función posiblemente pase al Estado. O sea que eso es algo adicional que vamos a tener que hacer. La función de nosotros, que es Public Assistance, que es asistencia pública, que tiene que ver con todo lo que es infraestructura de municipios, agencias, corporaciones públicas, entidades sin fines de lucro. En esa función nosotros vamos a continuar haciendo lo que hacemos ahora y probablemente, o sea, en asistencia pública, FEMA hacía mucho trabajo en la obligación, o sea, creando el PW, creando el grant. O sea, porque en FEMA el grant hay que crearlo. Ajá. Se crea a base de los daños que hay. Mira, se te fue una ventana, pues el grant va a decir que hay que sustituir la ventana, para ponerlo de una manera sencilla. Y esa función de crear el grant lo hace FEMA, en conjunto con su recipiente, ¿verdad? Pero es principalmente una determinación de FEMA. Lo que nosotros trabajamos es que ese grant se maneje bien, los pagos que se hacen para sustituir esa ventana, con el closeout, ¿verdad?, que tiene que ver con el cierre del proyecto, y el monitoreo, ¿verdad?, continuo que se le da. O sea, básicamente, para ponerlo en palabras sencillas, FEMA crea el grant y yo me aseguro de los pagos. Uh-huh. Y yo me encargo de los pagos. Que ahora con el nuevo modelo, bien probablemente lo que nos van a dar es un block grant. Eso es, vamos a decir, en vez de yo darte 12,000 grants pequeños, uh-huh, yo te doy uno grande y de ese grande tú creas los pequeños, tu estado creas los pequeños. O sea que nos van a dar una asignación en bloque. Y esa asignación en bloque las tenemos que manejar en los estados. Eso es lo que probablemente va a ocurrir. Pero tenemos la capacidad, porque es que uno de los planteamientos es, ¿verdad?, que es lo que le preocupa a mucha gente, es, pero tiene la capacidad Puerto Rico de asumir esa responsabilidad, porque uno lo piensa y dice, no, pero entonces van a necesitar más empleados locales, porque incluso estando FEMA en Puerto Rico ya había una escasez de empleados. Entonces, ¿qué análisis usted ha hecho en esa dirección? Claro que sí, muy, muy buena pregunta. Yo le puedo decir que se piensa, por lo menos los recursos económicos, FEMA no los va a dar. O sea, que eso no va a ser una preocupación. Okay. El recurso humano, uh-huh, yo estoy aquí todos los días, ¿verdad? Son puertorriqueños. 90% de las personas que están ahí son puertorriqueños. Si FEMA deja de hacer eso, esas personas lo que tienen que hacer es cruzar el pasillo, venir a mi oficina, coger un contrato conmigo y no pasó nada. Porque son gente que no son de Alaska, no son de Groenlandia. La mayor parte de la gente que están aquí trabajando con nosotros en estos proyectos son puertorriqueños. Y eso es quizás algo, pero puertorriqueño puede haber uno que otro líder, ¿verdad?, que viene de Nueva York o viene de Miami, pero le puedo decir que 90% de las personas que están ahí al lado viven, ¿verdad?, en Carolina, en Levittown, en Toa Baja. No son gente que vienen de países extraños. Y por eso es que yo no tengo preocupación, porque ellos sí tienen el expertise.
Y esas personas lo que van a hacer es pasarse de ser un empleado federal a ser un empleado estatal y hacer el mismo servicio que dan actualmente. O sea que no, eso no representa necesariamente una preocupación para nosotros. Yo puedo decir que la única preocupación que yo tengo es lo que hagamos para transicionar. Ajá. O sea, que transicionar de una cosa a otra, pues es una preocupación, ¿verdad? Porque yo no quiero que se me atrase la reconstrucción. Pero si se hace una transición ordenada y estructurada, yo no creo que vaya a haber ningún problema. Si se trata de hacer una transición muy apresurada, pues puede que nos cause, ¿verdad?, un disloque y puede que nos cause un atraso. Pero incluso nosotros no necesariamente, o sea, yo no creo que sea malo lo que está haciendo el gobierno federal con esto. Yo creo que hay muchas cosas que hay una duplicidad de esfuerzo incluso. Nosotros hacemos una cosa, FEMA lo hace de nuevo. O sea, que si nosotros estuviéramos todos juntos, mira, lo haríamos una vez y ya. O sea, que yo entiendo, ¿verdad? Quizás no es la manera de necesariamente el estilo, ¿verdad? Pero el concepto de simplificar a FEMA yo lo entiendo. Y yo creo que todos los estados están de acuerdo con eso, de que hay que simplificar el modelo de cómo funciona FEMA. La cosa es cómo hacerlo, lo que usted alerta sobre cómo hacerlo. Claro. Y le explico, la FEMA, o sea, el desastre de nosotros es inmenso, ¿verdad? Yo creo que es el desastre más grande que manejó FEMA. Y no necesariamente los procedimientos que ellos tienen se adaptan a una cosa tan masiva como lo que nos pasó a nosotros. Y eso nos ha perjudicado, porque pues estamos lamentablemente trabajando con unos procesos que es para desastres más pequeños. Entonces, pero ellos no hacen diferencia. Ellos simplemente, ¿verdad? Ellos siguen el policy y no es culpa de FEMA. No, o sea, ellos, al contrario, están haciendo lo que se supone. Pero si me tocara a mí, pues yo adaptaría, logre el mismo propósito, pero adapto los procesos a mis circunstancias. Porque yo soy diferente a Katrina, yo soy diferente a Sandy en Nueva York, yo soy diferente ¿verdad?, a los huracanes que hay en Texas, en Florida. Y mi capacidad de response es diferente, pero FEMA trata a todo el mundo de la misma manera, y eso es un problema. Pero ustedes le han hecho entonces ese planteamiento directamente a FEMA, a la nueva administración, en términos, ¿verdad?, de las particularidades de Puerto Rico, y aunque ellos conocen, ¿no?, porque ya han estado en Puerto Rico por mucho tiempo, pero reforzar esa parte de decir, Puerto Rico hay una situación particular. Claro, sí, todo el tiempo, Irizarry, todo el tiempo. Y nosotros damos un ejemplo, ¿verdad?, que es bien sencillo. Si usted va, ¿verdad?, va por Calley o por Ay Bonito, por el centro de la isla, usted está en una carretera, pero realmente gran parte de esa carretera son puentes. O sea, no es una carretera, es un puente. O sea, es un puente gigante. ¿Por qué? Porque eso está bordeando la montaña. Y, ¿sabes? Si uno no vive en Puerto Rico y conoce cómo funciona Puerto Rico, uno no lo sabe. Uno piensa que eso es una carretera. Y arreglar un puente, déjeme decirle que es mucho más difícil que arreglar una carretera. Porque un puente puede tener un pilote de 30 pies o de 40 pies y uno no lo ve. Uno piensa que eso es una carretera, pero no, es un puente. Y hay miles de puentes. O sea que la topografía de Puerto Rico es un challenge. O sea, no... Florida, pues tú tienes un plano. Y pues, Texas tienes un plano. Pero Puerto Rico tú tienes una montaña. Tienes una montaña con, ¿verdad?, un espacio de playa, pero Puerto Rico es un 90% una montaña. Y construir en una montaña es mucho más difícil que construir en un plano. Así que pues, y nosotros recalcamos eso todo el tiempo, eso aumenta costos, complica los diseños, complica la construcción. Pero como yo digo, eso es parte ¿verdad?, de vivir aquí en Puerto Rico. Y en términos de los municipios, porque usted también ha mencionado la importancia de los municipios en toda esta gestión. ¿Cómo se deberían estar integrando de mejor manera a lo que son los procesos, ya sea a través de COR3 u otras entidades? Si queremos mejorar esto, ¿no?, avanzar. 100%. Nosotros desde que llegamos, nuestra prioridad son los municipios. Y nosotros hemos hecho hay unos municipios que no necesitan nuestra ayuda, que básicamente corren solos. Son municipios grandes, son municipios que tienen, ¿verdad?, una estructura de fondos federales, que reciben fondos hace tiempo y lo saben manejar.
Incluso hay municipios que hacen el trabajo, ¿verdad?, con su propia fuerza laboral y con su propio equipo. Esos municipios no tienen problema, pero esos municipios son 10 o 15. Todos los demás, pues, son municipios que nosotros estamos verificando las necesidades particulares de cada uno, buscando la manera de ayudarlos. Incluso estamos haciendo acuerdos de entendimiento, lo que le llaman en inglés MOUs, acuerdos de entendimiento entre municipios y entre agencias y municipios para ver cómo nos podemos ayudar. Hay municipios, por ejemplo, que quieren ayudar al DITOP a construir carretera en su jurisdicción. Eso es perfecto. O sea que nosotros estamos enfatizando mucho en la colaboración, porque ciertamente hay municipios en donde el contratista no llega. O sea, simplemente pues tú tiras una subasta y no llega nadie. Y tenemos la reconstrucción ahí, tenemos el dinero. O sea que estamos buscando formas un poquito creativas, diría yo, de cómo ayudar a esos municipios que tienen esas subastas desiertas o tienen esa falta de capacidad, ¿verdad?, de manejar los fondos. Y no es que no quieran manejarlos, es que simplemente son municipios muy pequeños, que no tienen una estructura muy robusta, y los estamos asistiendo y los estamos ayudando. Y estamos incluso fomentando muchos acuerdos de colaboración para que un municipio ayude al otro, para que el municipio ayude a la agencia estatal o que la agencia estatal ayude al municipio. Porque hay municipios que no tienen opción. Hay municipios que no tienen opción. Pero tienen que ver cómo... Sí. Perdóname, con todo lo que nosotros, ¿verdad?, hemos discutido, incluso ahora se ha impuesto una revisión adicional, entiendo, de FEMA para los proyectos y demás. Recuerdo que el anterior director de Cor3 había mencionado una fecha tentativa, ¿verdad?, para ver un Puerto Rico quizás más concretamente reconstruido, y mencionó la cifra, el número del 2032, estamos en el 2025. O sea, ¿se puede hacer un estimado real de cuándo pudiéramos ver a un Puerto Rico realmente reconstruido con los fondos que han sido asignados desde María? ¿Cuánto más se pudiera extender estos procesos? O sea, un marco realista que nos pueda brindar. Claro, por lo menos proyectos de impacto que se puedan ver, yo estoy seguro que dentro de los próximos 3, 4, 5 años los van a ver. Hay proyectos, como son tantos, hay proyectos que se van a tardar años, o sea, se van a tardar más de 10 años, papá. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos $3 billones para arreglar lo que le llaman las represas. Oaxaca, los dams, las represas. Hay 3 billones. Pero ¿qué pasa con esos 3 billones? Pues el diseño de las represas tarda 5 años. El diseño nada más. Y la construcción de la represa tarda 5 años más. Y eso solamente lo puede hacer el cuerpo ingeniero. O sea que incluso el cuerpo de ingeniero, con todos sus recursos, tarda años en hacer este tipo de proyectos. Porque son proyectos complicados. O sea, son proyectos estructuralmente difíciles. Y eso no hay forma de que yo le pueda decir que se va a hacer antes. Hay proyectos, por ejemplo, como que son de impacto, pero se van a tardar unos 4 o 5 años. Le puedo decir el de la Valdoriotti. Usted sabe que Condado se inunda. Y el proyecto para resolver las inundaciones en Condado es unas mejores bombas en la Valdoriotti. Usted sabe que en la Valdoriotti pues hay unas bombas que son las que recogen el agua y la depositan en la laguna. Pues nosotros necesitamos 3 veces las bombas que están ahí. O sea que es el triple de lo que hay. Ese proyecto es un proyecto de aproximadamente 500 millones. Ese proyecto es soterrado. O sea, yo no puedo poner una bomba por el aire. Eso es soterrado. O sea, que hacer ese proyecto yo tengo que romper todo desde la Valdoriotti para Condado, romper todo eso por ahí para meter tuberías para que las bombas puedan sacar el agua. Tremendo proyecto, porque le vas a resolver la vida y la cuestión de inundación. Ese problema es un problema que lleva 30 años allí. Es un proyecto de 500 millones, FEMA nos va a dar el dinero, pero es un proyecto que yo no le puedo decir que se va a hacer en un año o 2, porque es un proyecto soterrado que vas a tener que romper la carretera. Y pasas por el residencial Lloren Torres. O sea, es un proyecto complicado, pero es un proyecto que yo diría que por esos 500 millones vale la pena esperar 5 años. Porque es un proyecto que va a resolver un problema que es enorme para esa comunidad. Me quedan 2 minutitos, pero esta es una pregunta que mucha gente se está haciendo.
¿Cuándo Ajá. Luma va a despejar la vegetación en las 5 regiones? Porque Sí, ya se ya ese supone que empezara en el 2023 y ya lo que lleva más que San Juan y recientemente se aprobaron las otras. Con esta decisión de la orden del Departamento de Energía, ¿verdad? Diciéndole a Luma, mira, tienen que avanzar con el despeje de vegetación. ¿Cuándo se va a completar esto, Soria? Bueno, precisamente ayer estábamos hablando del tema, que entiendo que hay 5 proyectos aprobados, ya ellos empezaron, o sea, ya el proyecto empezó. Sobre la orden del Departamento de Energía, como funciona el gobierno es que esa orden, o sea, todavía FEMA no nos ha dicho que ha implementado la orden, porque FEMA necesita guidance, o sea, FEMA necesita ¿verdad? No es la orden nada más, FEMA necesita una explicación de cómo se va a aplicar eso a FEMA, para ellos aplicarlo, para que después, o sea, que estamos hablando de que eso va a tardar unos cuantos meses. O sea, que el que exista la orden no significa que se resuelva el problema. Es bueno y es positivo, pero el efecto lo vamos a ver a largo plazo. No lo vamos a ver hoy ni mañana. ¿Por qué? Porque las agencias federales funcionan así. La agencia federal, si no le dicen cómo implementar la orden, pues no la pueden implementar. Pero Luma está haciendo lo que tiene que hacer, presentando la documentación como la tiene que presentar a tiempo a FEMA, ¿o no? Bueno, eso es una pregunta muy general, pero a veces sí, a veces no. Estamos nosotros encima de ellos todo el tiempo, tratando de ayudarlos, ¿verdad? A que lo haga. Yo le puedo decir que cuando yo llegué en enero, estaban bastante graves, diría yo. Ahora están un poco mejor, está fluyendo la cosa más, ¿verdad? Más normal, pero sigue siendo un trabajo titánico. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en factura. O sea que pues, la contestación es que estaban graves, están mejorando, y por lo menos mientras yo y la administración de la gobernadora estemos aquí, vamos a estar encima de eso, y lo que pueden hacer mejorar, porque no les vamos a dar ninguna oportunidad de empeorar ni de quedarse como están. Todo, el SAL de Energía, su secretario de la Gobernación, el secretario de la Gobernación, todo el mundo está encima del tema, créame. Y la gobernadora todas las semanas tiene 2 y 3 reuniones relacionadas a esto. O sea que no va a hacer falta ¿verdad? De presión, como se dice. No hace falta de seguimiento. Claro, y yo estoy seguro que con el seguimiento que le estamos dando, controlamos un poco mejor la situación. Okay. Antes, pues, no, quizás había más flexibilidad. Nosotros no estamos dando flexibilidad. Estamos bien estrictos. Bueno, pues muchas gracias, Soria, por su tiempo. Ahí escucharon de primera mano cómo van las labores de reconstrucción en Puerto Rico bajo la reciente administración. Que tenga muy buen día y gracias por su tiempo. Tremendo, un placer. Tomar orden.